Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenido a nuestro tiempo con la palabra de Dios. Como cada domingo, 10 de la mañana, ahora en Colombia, y durante este tiempo de la cuarentena, estamos compartiendo mensajes bíblicos para edificación de tu vida. Te damos entonces la bienvenida, disfruta en la presencia del Señor. Te abrazamos junto con mi esposa y mis hijos, la familia Roberts Matallana. No te olvides, por favor, de suscribirte a nuestro canal, lo mismo que darle un me gusta y también compartirlo, porque hay otras personas que también van a ser edificadas con el mensaje de la palabra del Señor. No olvides hacerlo. Cualquier inquietud te puedes comunicar con nosotros a través del correo electrónico iglesiapaposal@gmail.com, o también lo puedes hacer en YouTube con nuestra página de Iglesia Paposal. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, muchísimas gracias, porque estamos, Dios de la gloria, dispuestos a recibir palabra tuya, que edifique nuestras vidas, que nos ayude a crecer espiritualmente. Te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y declaramos por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que esta palabra fluye, que es glorificada, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tu nombre es exaltado y que nuestras vidas son edificadas, todo para la honra y gloria del precioso nombre de nuestro amado Dios. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ok, mis hermanos, entonces, como siempre, con un corazón enseñable, estamos dispuestos a la palabra. Y ya sabes que el corazón enseñable tiene 3 compañías maravillosas: una Biblia, un cuaderno y un esfero. Vamos entonces al tiempo con la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de tu lugar en la Biblia. Vamos a ir desarrollando material, apunta citas, y si en algo te quedó pendiente, no importa, después puedes volver a ver esta enseñanza a través de las redes, y si quieres también te puedes comunicar con nosotros. Repito, iglesiapaposal@gmail.com, o en el Facebook también nos encuentras como Iglesia Paposal. Tu lugar. Y hablamos de la Biblia, que no es una colección de libros, no es un libro. La Biblia es el libro único y sobrenatural, no hay más. Se escribió durante más de 1500 años. Hombres de diferentes épocas, de diferentes profesiones, de diferentes nacionalidades, pero con un factor común: toda la escritura bíblica fue inspirada por Dios. Eso no se puede negar. Tan es así que sus 66 elementos, los 66 libros de la Biblia, que no hacen una biblioteca, sino que están integrados plenamente, mantienen unanimidad en su mensaje central. El mensaje central de la Biblia no es economía, el mensaje central de la Biblia no es mayordomía, no es gobierno, no es autoridad. El mensaje central de la Biblia es Jesucristo y el plan de redención. Y la Biblia nos da pautas, las que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir en la voluntad de Dios? Vive la palabra del Señor. Y el relato bíblico se va dando de acuerdo al momento que se escribió. No quiere decir que la palabra de Dios ni que Dios se ajuste a las circunstancias. Todo lo contrario, las circunstancias se dan de acuerdo al plan divino. Durante la enseñanza vamos a reconocer 6 grupos de personas mencionados en la Biblia. Son muchísimos más, pero primordialmente se destaca la humanidad, grupo número 1, Israel, grupo número 2, los gentiles, grupo número 3, los prosélitos, grupo número 4, la iglesia, grupo número 5, y el mundo, el grupo número 6. Entonces, ¿cuáles son los libros de los cuales habla
la Biblia, los grupos de personas son 6: la humanidad, Israel, los gentiles, los prosélitos, la iglesia y el mundo. De algunos vamos a hablar ampliamente, otros apenas daremos una referencia, pero si te quedaste ahí, tranquilo, que en el desarrollo de la enseñanza los vamos a volver a nombrar. Primer grupo, la humanidad. Se habla de la humanidad a partir de la creación. Allí la Biblia se extiende hacia la humanidad entera, hacia todos los habitantes de la tierra en ese momento. Habla de la creación en sí mismo, habla de la caída del hombre, del anuncio del plan de la redención y de la expansión del género humano. Se va centrando el relato en la descendencia de Set y después, más adelante, cuando pasó el diluvio, en la de Sem, pero llegaremos a ese punto. Al comienzo, cuando solamente están Adán y Eva, Dios da precisas instrucciones a Adán sobre lo que éste debe hacer. Génesis 1, 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dio las instrucciones, pero el hombre cayó en pecado. Y después del pecado, entonces surge un versículo que es fundamental para la persona que quiere saber del plan de redención. Génesis capítulo 3, versículo 15. Este es el inicio proclamado de la redención. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué queda aquí planteado? Que hay una enemistad fuerte entre la mujer y la serpiente. Pero no lo tomemos personalmente, porque sigue hablando de la simiente, tanto de la simiente de la serpiente y como la simiente de la mujer. Y la clave está al final del versículo, porque cuando habla de la simiente de la mujer, está hablando de Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, en la persona de Jesús, que dice que herirá a la simiente de la serpiente, es decir, al diablo, lo va a herir en la cabeza y recibirá mientras tanto una herida en el calcañar, en el talón, una incomodidad que va a recibir el Señor Jesús, pero el diablo por su lado va a recibir una herida tremenda en la cabeza, una herida que se convierte en herida mortal, si se quiere así. Entonces, esto es lo que va a suceder, que el hombre ha sido derrotado por el diablo en el Edén, pero más adelante un hombre, Dios hecho hombre, Jesús, el león de la tribu de Judá, vencerá al diablo en el mismo territorio en el que el diablo había vencido, en el territorio de la humanidad. Después de esto, que ya se disgrega la humanidad, entonces ya tú sabes, fueron expulsados del huerto del Edén. Caín mata a Abel, nace otro hijo que es Set, y sigue creciendo la humanidad y se vuelve una humanidad perversa y Dios decide raer con todos ellos. Pero para hacerlo envía el diluvio, el conocido diluvio universal. Mueren todos, solamente quedan Noé con su esposa, sus hijos y sus nueras. Y acabado el diluvio, entonces proclama algo nuevamente el Señor. Eso está en Génesis 9, del 11 al 15. Génesis capítulo 9, versículos 11 al 15. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y
todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces tenemos una nueva promesa de parte del Señor. ¿Cuál es esta promesa? Que la tierra no va a volver a ser destruida por un diluvio. Sí, hay aguaceros, hay inundaciones, pero no para destruir la tierra. ¿Por qué no va a pasar eso? Porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, simple y llanamente se cumple. Y para recordárnoslo a nosotros, no a Él, porque Él lo sabe y Él no lo olvida, para recordar ese pacto estableció el arco iris. Entonces, cada que tú veas el arco iris, el real, el verdadero, el que aparece entre las nubes después de la lluvia, tú vas a recordar, nunca seré destruido por un diluvio, porque eso lo dijo Dios y lo dijo y lo cumple. Ya la tierra no va a volver a tener un diluvio como en aquella época. Tristemente han tomado el arco iris como un símbolo diferente, pero el bíblico es que Jesús, o que el Padre, perdón, nunca va a destruir más a la humanidad por un diluvio. Y después de ahí, después de la descendencia o del diluvio, entonces la Biblia habla de la descendencia de Sem. Génesis 11, 10 y 26. Génesis 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Sem engendró a Arfaxad, y eso fue 2 años después del diluvio. Sigue hablando de descendientes y llega al versículo 26, donde dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Dije a Abram, no a Abraham. Es el mismo, pero inicialmente su nombre era Abram. Y aquí ya podemos hablar del segundo grupo. El primer grupo fue la humanidad, ahora el segundo grupo es Israel. Y la primera alusión a este pueblo se la dio el Señor a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el Señor le está diciendo a Abraham que va a ser una nación de gran bendición, pero que va a bendecir a las familias de la tierra. Pero más adelante vemos cómo el espectro se abre en Génesis 18, 17 y 18. Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ya habla de Abraham, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, primero le dice que va a ser de bendición a las familias, y ahora amplía el logro, porque van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Se está abriendo en este momento del relato bíblico el plan de la redención para el hombre. Ahora, la palabra de Dios se centra en este personaje, en Abraham, el padre de la fe, y en su descendencia. Mira este detalle. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6. Génesis capítulo 5, versículos 5 al 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pauta de gran importancia.
Ya habíamos visto que Abraham sería bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones de la tierra, que de su descendencia llegaría gran bendición. ¿Cuál era esa gran bendición ofrecida? ¿O cuál es esa gran bendición? La redención. Redención porque a través o por caer en el pecado, la humanidad quedó esclava del diablo. Y en esa época de esclavitud, la redención era una figura por la cual algún misericordioso, cuando hacían feria de esclavos, que vendían esclavos, compraba un esclavo, pagaba el precio, pero no para hacerlo su esclavo, sino para hacerlo libre, lo redimía. O el dueño, por el favor recibido por el esclavo y que lo veía que se había portado muy bien, le daba una carta de libertad. Pero siempre esa carta de libertad tenía un precio. Y el Señor Jesús nos rescató a nosotros de esa esclavitud en la que estábamos. Pero una redención que es un regalo, a nosotros nos la regaló el Señor. Ese don, ese regalo, está a tu disposición y gracias a Dios que la mayoría de los que están escuchando ya lo recibieron. ¿Y cómo accedimos a la redención? A través de la fe, como lo plantea magistralmente la palabra en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Le escribe Pablo a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 diciendo: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia, por regalo, nosotros hemos sido salvos. Tú eres salvo por la gracia, por el regalo que te ha dado Dios, por medio de la fe. No de ti, es un don de Dios, no por obras, no te puedes gloriar, no es por lo que tú has hecho, no es por el esfuerzo tuyo, es un regalo que has recibido. ¿Qué hace el Señor? Darte un regalo, la redención, la salvación. ¿Y cuál es el vehículo que te lleva a recibirlo? La fe. Lo único que tienes que hacer es creer. Y cuando tú crees, recibes ese regalo maravilloso de la redención. Entonces, volvemos a Génesis 15 y el versículo 6 lo desmenuzamos rápidamente. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Mira, Dios le dice a Abraham, mira el cielo, y lo mira. No sé si lo has intentado, y si no lo has hecho, que creo que alguna vez por lo menos ha sucedido, tú miras al cielo y no puedo contar las estrellas. ¿Cuántas hay? No tengo ni idea. Una, dos, tres. No podemos. Así le dijo Dios a Abraham, así será tu descendencia, no la podrás contar. Y el versículo 6 dice que Abraham creyó. Dios se lo dijo y él lo creyó. Es decir, Abraham tuvo fe, por eso se llama el padre de la fe. Y le fue contado por justicia. En otras palabras, por haber creído, Dios lo trató como si fuera justo. Por haber creído. Ahora, me voy a adelantar casi al final de la enseñanza de hoy para decirte algo que va a marcar tu vida en bendición. Tú recibiste el regalo de la salvación. Lo recibiste por fe, es decir, lo recibiste creyendo. Y podrías decir que así como le pasó a Abraham, por haber creído, tú eres contado como justo. Pero te quiero decir que tú no eres contado como justo, que tú no eres tratado como justo. Porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado. O sea, a Jesús. Para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la diferencia con Abraham? Abraham creyó, tú creíste, yo creí. Pero Abraham
fue tratado como si fuera justo. No era justo, pero lo trataron como tal. Tú y yo, que ya hemos recibido el regalo de la redención, no somos tratados como justos, fuimos hechos justos en Cristo. Tú tenías una deuda de pecado con Dios. Yo tenía una deuda de pecado con Dios. Jesús pagó por esa deuda. Ya no debemos nada. Ya no tenemos deuda con Dios. Ya nuestro pecado fue perdonado. Somos justos. No somos tratados como justos. Somos justos. Hay ahí la diferencia. Y un consejo, sigue caminando como justo, porque la Biblia dice que te consideres muerto al pecado y que no permitas que el pecado se enseñoree de ti, y reiteradamente la Biblia te dice que debes caminar en santidad. Ya vimos que Abraham sería bendición para todas las familias de la tierra, para todos los pueblos de la tierra. Y entonces tenemos que seguir con ese relato bíblico. Vimos de Abraham que va a tener una descendencia enorme. Y ya era un anciano cuando se le dijo esto. Y de hecho no tuvo sino 2 hijos. Ismael, que lo tuvo con una esclava, e Isaac, que fue el hijo con su esposa. Pero se establece lo que se llama la línea mesiánica, o sea, los antepasados en la carne del Señor Jesús. Abraham era uno de ellos. Uno solo de sus hijos podía estar en la línea mesiánica. No era Ismael, era Isaac, porque era el hijo de la promesa. Isaac también recibe esa bendición. Está en Génesis 17:19. Génesis 17:19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, Abraham, Isaac. Después, Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú despreció la primogenitura. Génesis 25, 29 al 34. Era importante para ellos, para el pueblo de Israel, mantenerse como primogénito, tenía privilegios. Pero vamos a ver cómo Esaú despreció esos privilegios. Génesis 25, 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hay mucho que hablar de esto, pero seguimos en nuestro tema. Bendición desechada por Esaú, asumida por Jacob. Jacob, que más adelante se llamaría Israel. Génesis 32, 28. Dice en Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces ya tenemos a Israel, que continúa la línea. Abraham, Isaac y Jacob, que ahora se llama Israel. Después de muchas vueltas, Israel llega a Egipto con sus hijos. Lo hicieron de la mano de José. Lo de José lo podemos sintetizar diciendo: de esclavo a gobernador. Entró como esclavo y llegó a ser gobernador.
y cuando ya estaba como gobernador, trajo al resto de su familia. Génesis 46, 27. Dice Génesis 46, 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Estos 70 que entraron, descendientes de Jacob, son los que empiezan a multiplicarse y se convierten en la base del pueblo de Israel. Pero naciendo Israel, estableciéndose Israel, surge el tercer grupo, los gentiles, humanidad, Israel y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son israelitas. ¿Te das cuenta? O judío, israelita o gentil. Todo el que no era descendiente de Jacob, de alguno de sus 12 hijos, era un gentil. Pero obviamente la Biblia se enfoca en Israel. Aunque el mundo entero se sigue desarrollando, surgen nuevas naciones alejadas de Dios. Y más adelante vamos a hacer una breve referencia de ellos. Lo cierto es que a los 430 años de haber entrado esas 70 personas, se han convertido en esclavos, porque la bendición de Dios estaba sobre ellos y prosperaron, y entonces Egipto tuvo temor de ellos y tuvo envidia de ellos y empezó a oprimirlos y los convirtieron en esclavos. Pero se vuelve a manifestar, como siempre, la misericordia de Dios, y por el poder de Dios, bajo el poder de Dios, este grupo de personas sale de Egipto, sale de la esclavitud. ¿Cuántos salieron? Éxodo 12:37 nos dice algo al respecto. Dice Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora, eran familias muy numerosas y estamos hablando de 600,000 hombres. Hay que añadir a las esposas y hay que añadir a los hijos, y algunos estudiantes dan cifras muy diversas, pero digamos que una de las cifras más o menos equilibradas nos dice de unos 3 millones de personas. Creció Israel. Pero mira, ya dijimos que Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y todos los demás eran gentiles. Entonces los egipcios, aunque vivían en el mismo país, los egipcios eran gentiles. Ahora que se va Israel, aparece el cuarto grupo. El primer grupo fue la humanidad, después fue Israel, después los gentiles, y ahora surgen los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran gentiles judaizados. Gentiles judaizados. Éxodo 12:38. Dice Éxodo 12:38, hablando de la salida de Israel, que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimos ganados. Personas que se adhirieron a Israel, gentiles, que debían acogerse a los rituales israelitas. Tenían que hacer lo mismo que ellos, a partir de la circuncisión. Éxodo 12, 47 al 49. Éxodo 12, 47 al 49. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de su nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Entonces vemos prosélitos que asumieron las normas de los israelitas. Y sigamos hablando de estos, de los israelitas. Inician su travesía por el desierto y reciben la carta de legislación de la nueva nación, la que va a regir a Israel, empezando por la circuncisión. 12:43 de Éxodo. Éxodo 12:43.
Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Ya, la Pascua es para los israelitas. Éxodo 19:13. 3. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Escucha, en el relato del Pentateuco, cada que el Señor le da instrucciones a Moisés, reitera para Israel, para los hijos de Israel, para los hijos de Jacob. La ley fue establecida para el pueblo de Israel, era exclusiva para ellos y cualquier gentil que quisiera integrarse, o sea, cualquier no israelita, ya lo dijimos, debía cumplir con todos los mandamientos de la ley, primero que todo la circuncisión. Y esto originó en los judíos la percepción de ser los dueños de la vida religiosa de la humanidad. Sin embargo, hay que reconocer que la ley no era el plan de Dios para salvar al hombre. Ninguna persona pudo ir al cielo por el cumplimiento de la ley. En la ley se estipula que hay que derramar sangre de corderos, pero esa sangre no cubría el pecado, o mejor, solo cubría el pecado, no lo borraba. Es decir, no había regeneración. La naturaleza de la persona seguía siendo la misma, no había nuevo nacimiento. La ley le mostró al hombre la condición de pecado en la que estaba, pero también le brindó la esperanza del Redentor. Míralo de esta manera. Grandes e indiscutibles hombres de Dios murieron con la esperanza de la salvación. Hablamos de Moisés, de Josué, de David, de Elías, de Daniel y de muchos otros. ¿Qué pasó con ellos? Lucas 16, 22 al 23. Lucas 16, 22 al 23. El Señor Jesús está hablando de la muerte del rico y de Lázaro. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, las personas que murieron acariciando la esperanza de la salvación, la esperanza de un Mesías, fueron a estar con Abraham, esperando ese momento. Pero no pudieron ir todavía al cielo. No habían nacido de nuevo. Pero como estamos hablando de Israel y estamos hablando de la ley, recuerda que toda la ley apuntaba a Jesús. Todo lo que sucede en la ley tenía una figura en Cristo Jesús. La ley entonces viene a ser el instructor, el maestro. La Biblia también le llama el ayo. Gálatas 3, 23 y 24. Dice Gálatas 23 y 24, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Estábamos confinados bajo la ley, dice Pablo. Pero esa ley lo que hizo fue llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados, no por la ley, sino por la fe, no por el cumplimiento de las normas, sino por creer en Jesús. Podríamos decirlo tratando de buscar una figura entendible, que la ley fue el camino hacia el Señor Jesús. Y entonces, si atravesamos el camino, si llegamos al final del camino, que es Cristo, no nos vamos a devolver al camino. Ahora estamos en Cristo. Y este punto es sorprendente. La forma como cada punto de la ley está mirando al Mesías. Por ejemplo, el tabernáculo, la gran figura del pueblo de Israel en el desierto.
cada elemento, cada material, cada ritual apuntan a la persona de Jesús. Todo, los materiales, la forma de la construcción. Por decir algo, la cubierta de la tienda era de 3 capas, la Trinidad de Jesús, como hombre, pues su cuerpo, su alma, su espíritu. Pero quien entraba a la tienda y miraba el techo, se asombraba por la magnificencia de ese templo, por el esplendor, la naturaleza divina de Jesús. Pero quien la miraba de afuera, la capa exterior era de tejón, piel de tejón, una piel muy fea que habla de la naturaleza humana de Jesús quebrada en la cruz del Calvario, donde perdió su hermosura. Y si vamos a la Pascua, sucede lo mismo. Recordaba la salida de la esclavitud. ¿Y cómo se celebraba? Con un cordero maduro de unos 3 años, sano, sin defecto, sin un hueso roto. Y lo preparaban con hierbas amargas y lo servían con pan sin levadura. Y justamente cuando se estaba en el momento de la celebración de la Pascua, el Señor Jesús murió como cordero. Por eso Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, que duró 3 años, la edad del Señor era como de 30. Y esa era la edad en que los judíos consideraban que un hombre estaba maduro. Un hombre perfecto, no pecó. Y no fue quebrado ninguno de sus huesos. Entonces ahí vemos cómo apuntaba también al Señor Jesús. Y en lo que muchos consideran la última cena, no fue la última cena, fue la última Pascua celebrada por Jesús y la primera cena que celebró con sus discípulos. Y en la cena que celebra él, la cena también apunta a la salida de la esclavitud en que estábamos hacia la tierra prometida, hacia la salvación eterna. ¿Te das cuenta cómo se parecen? Y las fiestas que celebraban los judíos, todas estaban relacionadas con Jesús. Y el mismo Señor Jesús vivió bajo la ley. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4, 4 y 5, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces fuimos redimidos, o el pueblo de Israel fue redimido porque estaba bajo la ley, y ahora recibe la adopción de hijos, como tú y yo recibimos la adopción de hijos, no por el cumplimiento de la ley, sino por creer en el Señor. Porque déjame decirte que ningún israelita antes de Jesús fue hijo de Dios. Ni David, ni Moisés, ni Daniel, ninguno de ellos fue hijo de Dios. Fueron pueblo de Dios, pero nosotros, judíos y gentiles, que aceptamos a Jesús en el corazón, que nacemos de nuevo, ahora sí somos hijos de Dios. Y ese es un detalle de gran importancia. Jesús no vino a manifestarse de todas formas en contra de la ley. Entiende que nosotros no estamos atacando la ley, porque Jesús vino a cumplir la ley. Lo dijo muy claro en Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, he venido para cumplirla. Entonces Él cumplió la ley en nuestro beneficio. Y todo el Antiguo Testamento hace referencia al Señor Jesús. Entonces podemos decir que la ley fue como el abrebocas para que nosotros recibiéramos la obra de Jesús. De un Jesús maravilloso que vino con un propósito redentor. A diferencia de los corderos que se sacrificaban en la ley, que apenas cubrían el pecado, el Señor Jesús viene y derrama su sangre que quita
los pecados del mundo. Por eso somos redimidos, porque Él sí cambió nuestra naturaleza. No solamente cubrió el pecado, sino que cambió nuestra naturaleza. Esa es la gracia que fue anunciada en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese maravilloso plan de redención plasmado en el versículo que podemos decir es insignia de la iglesia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se hizo carne, lleno de gracia, y la salvación es por gracia. Entonces se hizo carne, lleno de salvación para el hombre. Y al morir estableció el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia. En Lucas 22:20, dijo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Esa sangre que Él derramó te compró, te redimió. Ahora ha sido comprado por la sangre del Señor Jesús. 1 Corintios 7:23. En 1 Corintios 7:23 lees: por precio ustedes fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Ya fuimos comprados para ser libres. Pero es el momento para hablar del quinto grupo, la iglesia. La iglesia compuesta por la gente comprada por Él. La iglesia que fue establecida en el aposento alto, según Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice Hechos 2, del 1 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces surge la iglesia. Nosotros, los comprados por la sangre de Cristo. Y hay entonces que considerar el sexto grupo. ¿Te acuerdas que o judíos, israelitas, o gentiles? Ok, a partir de la iglesia, entonces hay dos grandes grupos. O somos iglesia o somos mundo. El mundo, los que rechazan el evangelio de Jesucristo. Los que están en el mundo siguiendo la corriente del mundo. A diferencia nuestra, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mira lo que dice 1 de Juan 2:15. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, el mundo es nuestro objetivo evangelizador, pero nosotros somos iglesia. Iglesia que adelantó la obra misionera, la obra apostólica, llevando el mensaje de salvación por todo el mundo. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Se empezó a predicar el evangelio. Pero Israel era regido por la ley de Moisés. Y los discípulos no tenían claro si solo predicaban el evangelio o si además debían llevar a los nuevos convertidos al cumplimiento de la ley. Es decir, ellos llegaron a pensar que a las personas que les predicaban tenían que traerlos a Cristo para que fueran iglesia
y que también fueran prosélitos, a judaizarlos. Hechos 15:24. Mira lo que dice. Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos la orden, los han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. ¿Qué hacían ellos? Iban y predicaban a Jesucristo, y la persona tenía que recibir a Cristo y guardar la ley. Vimos que toda la ley era el preparativo para la venida del Hijo de Dios. Pero Él ya vino. Entonces vamos directamente a Él, como lo dice Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hoy es el tiempo de la iglesia. Hoy nos movemos de acuerdo al nuevo pacto, ese pacto de las mejores promesas, ese pacto sellado por el Señor Jesús con su propia sangre. No estamos desechando la ley. La ley fue cumplida a cabalidad por el Señor Jesús. Acuérdate que en Juan 19:30, lo último que Él dijo fue, consumado es. Fue lo último que Él dijo. En la cruz, Él satisfizo completamente los requisitos para tu salvación, para mi salvación, pagó completamente todas y cada una de las deudas que tenías pendiente con Dios, que yo tenía pendiente con Dios. Mira, la Pascua se celebraba con pan sin levadura, simbolizando una vida sin pecado, con cordero, tipificando al Cordero de Dios, con hierbas amargas, tipificando el sufrimiento del Señor. Pero cuando Jesús celebra esa última Pascua e instituye la cena, la Santa Cena, compartió pan sin levadura, que ahora viene a simbolizar su cuerpo molido por el pecado, su cuerpo sin pecado, molido por tu pecado y por mi pecado. Y se celebra con el jugo de la vid, su preciosa sangre que borró tu pecado y que compró tu libertad, que borró mi pecado y que compró mi libertad. Bajo la gracia, tus pecados no son cubiertos. Bajo la gracia, tus pecados son borrados. Juan 1:29. Juan 1:29, allí el apóstol, Juan el Bautista, cuando ve que viene el Señor Jesús a ser bautizado, tiene esa revelación y maravillosamente lo expresa. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya el pecado es quitado cuando accedes al sacrificio de Cristo en tu favor. Y si ya lo hiciste de entregar tu vida al Señor, mantente caminando. Y si le fallas al Señor, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso tu reposo no está en un día específico, tu reposo está en Cristo Jesús. Mateo 12:8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El nacido de nuevo está invitado para estar en el reposo con Él. Hebreos 4 del 9 al 11. Hebreos 4 del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Un reposo que te ofrece el mismo Señor Jesús. En Mateo 11:28. Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, yo los haré reposar. En la gracia no tienes restricción de alimentos. 1 Corintios 10 del 23 al 26. 1 Corintios 10 del 23 al 26. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería,
coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Puedes comer. Lo que pasa es que no eres llamado a juzgar ni a ser juzgado. Que cada quien haga las cosas como para el Señor, pero que no se toma la atribución de condenar a los demás. Tengo amigos entrañables que nacieron de nuevo y han guardado algunas normas de la ley. Yo no los puedo juzgar por eso. Si ellos quieren guardar un día, si ellos quieren restringirse de algún alimento, que lo hagan, pero que lo hagan para el Señor, sin olvidar que lo prioritario sobre esos rudimentos está la fe en el Señor. Y si alguno guarda alguna de esas normas, que la guarde para el Señor, pero que no critique a los que no las guardamos. No eres llamado a juzgar. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice Colosenses 2, 16 y 17, por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No tenemos que guardar el día. Y si alguno lo guarda, que lo guarde. Podemos comer de todo, pero si alguno se quiere restringir, que se restrinja. Pero esos no son detalles condenatorios. Mira, si hay alguien en la historia de la iglesia que haya sido radical, te lo presento, Pablo. Y está diciendo que nadie nos juzgue por comida o por días de reposo. Si tuviéramos que guardar esos días, si tuviéramos que abstenernos de esos alimentos, ese hombre radical, cerrado en la palabra, que fue Pablo, nos diría: cumplan el día de reposo sin faltar. No vuelvan a comer lo que estaba prohibido en la ley. Pero dice que todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Él cumplió la ley. Vivamos la gracia. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Señor, no queremos incomodar a nadie, queremos llevar tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las verdades maravillosas del sacrificio de Jesús a nuestro favor. Te presento a cada uno de los que está escuchando este mensaje, Dios, para que todos podamos vivir conforme al propósito de Dios, que todos estemos inmersos en el nuevo pacto, el pacto de las mejores promesas. Gracias, mi Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el nombre del Señor y proclamo que sobre nuestras vidas está el amor de Dios el Padre, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo. iglesiapaposal@gmail.com. En Facebook, Iglesia Paposal. Estamos a tu disposición en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre y tú eres bendito de parte de Dios.